Vamos a dejar fija en la piedra esta pequeña placa, además es la más pequeña de todas, veis que somos humildes. Y no cualquier piedra, nada menos que en la roca de la Ubiña Grande, la bien plantada, la que tú llamabas la Claudia Schiffer de las montañas. Existe en nuestra sociedad un raro grupo de personas que siente hacia las montañas una admiración y un respeto que les impulsa a meterse en ellas, recorrer sus valles, subir, escalar, sintiéndose insignificantes frente a su grandiosidad. Estoy describiendo a Jorge y a todos nosotros, claro. Hace unas semanas leíamos en un diario semanal que en algún paso en las cordadas de Everest podían llegar a formar filas de 300 aficionados, creo yo que no montañeros, a lo mejor sí, que como han pagado por subir y quieren ver cumplido su sueño, pues cumplen su objetivo en esa cosa. Para esa gente los motivos son otros, son poder, dinero, afán de ostentación, una valoración material de la naturaleza. Yo creo que es algo ajeno a todos nosotros. Nada que ver con nosotros, nada que ver contigo, Jorge. De ti oímos siempre otros valores. En nuestras largas conversaciones por estos montes perdidos, supimos que la montaña era para ti lo más opuesto a la competencia. Era una manera de buscar la verdad sobre nosotros mismos y el sentimiento de lo pequeños que somos frente a torres como esta gran Ubiña. Todos estos años de experiencia y práctica montañera implicaban, con toda seguridad, una forma de educación, que en tu caso mamaste desde bien pequeño, en la que no importa más que conocerse uno mismo, saber qué bagaje físico y mental cuentas, cuáles son tus límites, el poder siempre contar con el grupo al que perteneces, el poner a disposición de tu grupo tu potencial, tu experiencia. Esto último, Jorge, lo hiciste con abundancia. La frase que mejor expresa lo que hoy queremos decir es de Goethe: subir montañas para encontrarse uno mismo en el infinito. Jorge, este fue uno de los ideales de tu vida. Hoy te queremos renovar nuestra admiración y nuestro agradecimiento por tantas cosas. Esta pequeña placa quiere quedarse aquí, bien amarrada, espero, para que cada vez que miremos de lejos la cima de la Ubiñona, en este cruce de vientos y horizontes, recordemos tu mirada contemplativa y muda, y esta sed de infinito que estamos seguros viviste intensamente. Queremos levantar tu vaso como sincero homenaje para brindar por ti, por nosotros y por todos los montañeros que aman los bravos montes de la cordillera. Tu grupo, Las Llanas, está aquí hoy recordando. Por favor. ¡Viva!